en relación al primero, que es el ejercicio de los derechos o de los sistemas jurídicos. Primero, en el caso de Ecuador, anotamos generalidad de derechos indígenas, pero no porque sea con ese nombre únicamente que nos identifique. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, somos 14 nacionalidades indígenas, siendo la quichua o quechua la mayor, y dentro de nacionalidad tenemos 18 pueblos que integramos esta nacionalidad. Por lo que vamos a hablar de sistemas jurídicos quichua, por ejemplo, o de derecho propio, o de derecho comunitario o justicia comunitaria. Entonces, en la medida en que no necesariamente la generalidad de justicia indígena, sistemas indígenas, sea el que se acoja en concreto ya para el tema de los ejercicios de derechos. El de seguir utilizando una generalidad es para hablar medio de todo y a la vez casi nada cuando ya se quiere ejercer en el territorio. Entonces, un primer señalamiento en este sentido. Ya respecto al tema como tal, me parece que tener en cuenta que hay dos puntos de partida. El primer punto de partida es el histórico. Cuando hablemos nosotros del ejercicio de los sistemas de los pueblos o naciones originarias, es que el primer punto de partida que debemos tomar en cuenta todos los profesionales y sobre todo los del derecho o similar antropólogos, sociólogos o académicos es el sentido histórico, porque hay una continuidad histórica en el ejercicio a pesar de la colonización. Pero por otro lado, también no es que la colonización se refiere a unos tiempos anteriores a la República, a las repúblicas o a los estados nacionales, sino que también en los modelos actuales que tenemos hay el sentido de colonialidad como tal. Por lo mismo, el punto de partida para el ejercicio es que desde la dimensión histórica concebimos nosotros que los pueblos originarios ejercemos, administramos justicia desde antes de la colonia, en la colonialidad y en la vigente. Por lo tanto, estos puntos van a ser necesarios volver a retomar ya cuando tratemos estrictamente ya del ejercicio como tal. El segundo punto de partida ya vendría a ser el parámetro jurídico. ¿Esto qué es? Que para que ahora podamos hablar de ejercicio de los sistemas jurídicos indígenas, es que en unas realidades está plasmado constitucionalmente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, y de algún modo también diríamos Perú con sus variantes, expresamente se señalan en las constituciones el reconocimiento de los sujetos colectivos como pueblos indígenas, pero además de sus facultades. Entonces, es importante anotar que están en esas constituciones. Hay otros países donde no está en las constituciones, sino en el convenio 169 y en la medida en que es un instrumento internacional, en algunos casos, en algunos países, se hace uso y el ejercicio del derecho de administración desde el convenio 109 de la OIT, que si está ratificado, implica que por lo menos está constitucional, en otros casos entre la ley y la constitución, pero de todas maneras implica que hay un instrumento sobre el cual se cobija el ejercicio de los sistemas de administración de los pueblos originarios. Pero los que tenemos que no han
reconocido en la Constitución jurídicos, por ejemplo, como en el caso de Guatemala, que es lo que primó, por ejemplo, de que se ratificase el Convenio 69 y antes de las están discutiendo por estos tiempos, por ejemplo. A mí me parece que hay que tomar en cuenta este conjunto, porque todas ellas son instrumentos de lucha para los pueblos indígenas a fin de que su ejercicio no solo que sea legal, sino que lo legítimo que históricamente se ha venido pues destacando, ejerciendo, sea en la clandestinidad o sea de modo débil, en fin, ser tomado en cuenta a la hora de adentrarse en los sistemas jurídicos de los originarios. Ahora, pasando desde este partida que señalo, vale destacar que cada pueblo, cada nacionalidad o cada nación, por más que seamos varios en cada uno de nuestros países, cada una de las naciones tenemos nuestras formas de administrar justicia. Por lo tanto, no hay cómo generalizar, por más que hayan unos principios comunes, creer que todas tienen un mismo tratamiento, tienen un mismo procedimiento y que se puede nomás creer que así como piensa desde los quichua, pueden también estar de pronto en los pueblos azteca, maya, en fin. Y no es así, tenemos nuestras propias particularidades que también se remiten a los contextos históricos y por lo mismo, insisto, en que cada nación tenemos nuestros propios sistemas y en el caso del Ecuador, que es a lo que más me voy a referir, somos 14 nacionalidades y por tanto estaríamos hablando de 14 temas jurídicos, pero si me remito a la nacionalidad quichua, diríamos que nuestro sistema de la nacionalidad quichua tiene también sus variantes porque cada pueblo, digamos en este caso, 18 pueblos, cada pueblo tiene sus propias particularidades. Y hablando desde el punto de vista territorial, también encontrar en que no es lo mismo el sistema de administración de justicia de Quichua Otavalo que del pueblo Quichua Pantaleo, Quichua Puruá, Quichua Saraguro, porque tienen sus distintas características y dinámicas a un conductor similar y una filosofía. Y esto quiere decir que todo aquel que quiera conocer sobre los sistemas jurídicos tiene que adentrarse desde la casuística, desde la particularidad, porque solo así podrá entender. Entonces, los elementos fundamentales en el ejercicio de los indígenas, digámoslo así, pero sobre todo de la nacionalidad quichua, en el caso del Ecuador, o quechua, como se pronuncia en Bolivia y en el Perú, diríamos, tenemos los elementos como territorio, régimen de autoridad, normas, reglas, procedimientos y formas de llegar a solución, sino al retorno. ¿Por qué? Porque lo de los sistemas jurídicos es llevar la armonía. Y cuando se ha dado la ruptura, el de restaurar la armonía, el equilibrio y la convivencia. Y esto hace que sea diferente, por ejemplo, a los sistemas del mundo occidental, donde una sentencia siempre tendrá su carácter binario. Esto es, uno gana y el otro pierde. Por lo tanto, se dice justicia al César lo que es del César. Por lo tanto, se hace justicia, pero la balanza se inclina solo por el lado del ganador o perdedor. Entonces, aquello no restaura la armonía y muchas veces habrá ganado un juicio, pero de pronto no será lo justo. O pudiendo ser lo justo, mientras no haya tal, no se restaura la convivencia o la armonía. Quiero decir con eso que lo uno sea mejor que lo otro, sino el hecho de destacar que son distintos. Pero el objetivo no solo de la
nacionalidades originarios del mundo es la restauración de la armonía para la convivencia, para el equilibrio, para nuestra relación con la naturaleza, con la sociedad, con las personas, con la comunidad. Por lo tanto, estos elementos son sumamente importantes, como señalaba territorio, régimen de autoridad, normas y principios, procedimientos y el hecho de cómo llegamos a la restauración de la armonía, que a la vez implica reparaciones, implica rehabilitación, implica seguimiento y pues significa también una rehabilitación interna espiritual y el hecho de cómo la sociedad me pueda mirar desde lo externo en función de que sigo haciendo bien y compartir este mundo de lo comunitario, que a veces, si bien se puede encontrar que está permeado por una sociedad de consumo, pero no se ha perdido las formas de convivencias comunitarias. Ahora, dejémoslo solamente en ese sentido, lo relativo a los sistemas jurídicos. Pero la segunda parte, que es sobre los retos del pluralismo jurídico, es que en nuestras constituciones, en los instrumentos como el Convenio 169, o en los acuerdos, llámese de paz u otros, o en la interpretación intercultural que podemos encontrar, por ejemplo, de la Convención Americana, con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontramos que el pluralismo jurídico es una realidad ya no de la sociedad, sino también una normativa y una realidad. Cuando digo constitucional es porque directo, reconocido, establecido, pero cuando digo normativo, las que se encuentran, sea en instrumentos internos o en la... Quiere decir, lo que derivamos es que dentro del poder, el poder judicial del Estado, ¿no? Es que como parte de los procesos y de las luchas, que esté contemplado a la par el reconocimiento de los originarios de que administran justicia y por lo mismo son jueces o tienen las mismas facultades y son de igual jerarquía. Al ser de igual jerarquía, no solo que van a resolver un conflicto, como sería para una sociedad, sino que estarían contribuyendo para la convivencia y una cultura de paz, si así cabe el término. Por lo tanto, estamos hablando del pluralismo jurídico cuando en un país, como en el caso del Ecuador, existen 14 sistemas jurídicos, por decir, refiriéndome a las nacionalidades, más de la sociedad occidental que se encuentra en el aparato estatal, que serían 15 por decirlo mínimo. Y en el caso de los afrodescendientes, que a lo mejor lo tendrán, no se ha descuidado, es lo mismo que el occidental, que es lo que muchas veces han señalado en el caso del Ecuador, pero tendríamos 15. La convivencia de los 15 sería un pluralismo jurídico. Y aquí un elemento importante, que el pluralismo jurídico no es nuevo. En la lógica occidental, el pluralismo jurídico tiene relación, por ejemplo, cuando observamos que no todos los estados tienen la misma norma. Es pluralismo jurídico. Cuando al interior de un país, por ejemplo, para resolver los conflictos, existen los espacios, centros de mediación, es decir, mecanismos alternativos. Por lo tanto, quiere decir que desde esa área de manejo, que tienen los mismos efectos, estarían veces de estar para eso implica
pronto, en el caso de los pueblos originarios, planteamos jurídico del desarrollo cognitivo, es decir, a lo que puede entenderse centros de mediación, paz, esto, porque el desarrollo cognitivo nos lleva al camino de la producción de conocimiento. ¿Qué implica eso? En la producción de conocimiento, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el principio de la integralidad para lograr el objetivo del retorno o la respuesta. En consecuencia, un caso, un problema, no puede resolver un solo elemento, sino todos los elementos que se encuentren inmersos en el caso, en el problema, en el yaqui, que unos pueden ser generados por los propios comunitarios, pero otros pueden ser generados por el Estado, por sectores particulares ajenos a la comunidad o por elementos extraños no necesariamente sujetos. Y por lo mismo, en el desarrollo cognitivo está que se resuelve de modo integral y todo aquello que contraviene o genera ruptura de ese equilibrio, de esa armonía. A diferencia de ello, en la noción occidental, en el desarrollo cognitivo, en la producción de conocimiento, está que las facultades jurisdiccionales o la atribución para resolver los conflictos se dividen por materias. Por lo tanto, pues tenemos los jueces de lo civil, de lo penal, de tránsito, laboral, bancario y todo lo que vayan generándose a través de la legislación desde nuestros parlamentos nacionales. Por lo tanto, son distintos. Pero ahí vamos a encontrar nosotros que hay desarrollos cognitivos que responden a su conocimiento, a su cultura, a su vivencia. Por lo tanto, entre los retos, diríamos, del pluralismo jurídico, reconociendo esta diversidad desde la arista también de lo que es los aportes de las diferentes naciones o pueblos originarios, es la producción o lo que llamamos nosotros el desarrollo cognitivo. Entre los retos, diríamos, por lo tanto, adicional a esto, estaríamos identificando a la interpretación. Pues si hay un pluralismo jurídico reconocido, un pluralismo jurídico que se está ejerciendo en nuestros territorios, y para entendernos, o entre los jueces, o entre los académicos, cuando tratemos el tema del pluralismo jurídico en el cual está inmerso el de los pueblos originarios, es cómo les vamos a entender a esos pueblos o la lógica de esos pueblos. Interpretación intercultural. Es decir, evitar para demuestra el sistema, porque si es que es igual al mío, que ha sido cultura hegemónica, solo ahí les reconozco que es un sistema, porque que tenemos en cada uno de nuestros países y en el caso del Ecuador con mayor fuerza todavía. Entonces no se trata de eso, de decir el pensamiento hegemónico sigue predominando y solo en la medida en que nos acepten o parezcan que es igual al otro sistema dominante, solo ahí pues se concibe como que hubiese pluralismo jurídico. Entonces el reto es cómo hacemos uso de la herramienta de la interpretación intercultural para conocer la dimensión del otro, para conocer la epistemología del otro, para conocer la realidad del otro y en función de ello, para que los casos que queden en la jurisdicción estatal puedan ser resueltos de modo adecuado y sin ver derechos, sin vulnerar con que debemos reconocer y ponerlo en praxis que la condición de jueces tiene que ver con son de igual.
Entonces, ¿cómo cuesta a los jueces, sobre todo, en pluralismo jurídico, sobre todo, aceptar que unos indígenas sean jueces del mismo nivel? Hay un racismo de por medio. No querer aceptar y, por lo tanto, no querer ceder competencia. Por lo mismo, no querer en la práctica reconocer el ejercicio del pluralismo jurídico. Entonces, el reto es cómo concibo en pluralismo jurídico que los otros jueces, en este caso de los pueblos originarios que tienen facultades jurisdiccionales, son jueces de igual jerarquía. Los efectos de las decisiones jurisdiccionales indígenas. ¿Por qué? Porque si son jueces de igual nivel, de igual día, sus decisiones equivalen a sentencias. Venta ecuatoriana se establece que para que no se produzca el doble de jurisdiccionales indígenas, se entenderán que son sentencias, de no se produzca el doble juzgamiento. Entonces decía que en los retos del pluralismo jurídico, anotaría, por decir, había abordado lo del desarrollo cognitivo, la interpretación intercultural, el de la igualdad jerárquica con facultades jurisdiccionales que tenemos dentro del pluralismo jurídico, y me encontraba en la última parte señalando en el último reto sería pues, bueno, no el último, uno de los que voy a exponer finalmente, es que en el pluralismo jurídico es respecto de la aplicación de los efectos jurídicos que existen en el pluralismo. Esto es, que si los jueces del indígena dictan sentencias, es decir, resuelven su conflicto, retornan a la armonía, es en el caso de que involucran a instituciones públicas, necesariamente tienen que, esto es, que si sirve por decir un conflicto, necesariamente tendrá la decisión al registro de la propiedad. Y los registradores de la propiedad tienen que inscribir aquella decisión que resuelve un conflicto. Pero eso no está ocurriendo ni en el Ecuador ni en otros países. Tenemos problemas porque se niegan. Y al momento, pues nos encontramos con que hay que ir a dialogar con cada registrador, llamarle a unas conferencias a que pueda entender, y nos estamos demorando. Y si existe un registrador o dos o tres de los cientos que tenemos en el país, resulta que hay un incumplimiento de sentencia, que es el siguiente camino que vamos a tener que impulsar ante la Corte Constitucional para obligar a que, con lo que dice la Constitución en el caso del Ecuador, de que las autoridades e instituciones públicas deben respetar las decisiones jurisdiccionales indígenas. Por lo tanto, es un reto inmenso, porque en las decisiones de los pueblos originarios que resuelven temas de justicia, que resuelven reconocimiento de hijos, tienen que ver registros civiles, de identidad. Entonces, si no quieren cumplir con una jurisdiccional indígena, estarían no solo vulnerando un derecho colectivo, sino violentando la Constitución. Por lo tanto, hay un reto respecto en el pluralismo jurídico alrededor de los efectos. Y todo esto tiene que ver con que hay una colonialidad, y con esto cierro el círculo, que al inicio decía. No obstante que nuestros estados se hayan dado de pluriculturales, plurilingües y todo lo demás, en la práctica, ejercicio colonial del derecho, una noción colonial
para dar paso, en este caso, a las decisiones indígenas, y que por lo mismo, diríamos nosotros, el reto también de superar el racismo, la persecución y la judicialización y la criminalización del ejercicio de derecho de administrar justicia. En el caso del Ecuador, varias autoridades indígenas que han administrado justicia, así como de casos que he conocido en Guatemala, por ejemplo, están siendo procesados por haber administrado justicia indígena. Y no necesariamente así de eso, sino señalando en que han secuestrado, cuando llevan a la persona a la comunidad, pues de secuestro, de plagio, de intimidación, y se buscan cualquier otro lenguaje para criminalizar, para perseguir, para judicializar el ejercicio de un derecho colectivo. En buena hora tenemos dos casos emblemáticos, uno por habeas corpus, que fue liberada la compañera Rebeca Pilapaxi del pueblo panzaleo, que luego de ejercer administración de justicia fue encarcelada 27 días y con habeas corpus pues se la pudo sacar en libertad para que se defienda en el campo penal en libertad, pero aquella sentencia de habeas corpus señala por primera vez que cuando existe administración de justicia no hay ni secuestro extorsivo, ni plan, ni intimidación, y por lo tanto habrían vulnerado los derechos y concedieron la libertad. Y en primera instancia de lo penal también ha sido ratificada la inocencia en los juzgados y tribunales de la provincia de Cotopaxi, donde están los pueblos panzaleo, y esperamos que en los próximos juzgados, en los próximos días, estemos obteniendo nuevas decisiones, porque hay un pronunciamiento claro del defensor del pueblo en el que señala que se está haciendo un mal uso de la herramienta penal y por lo tanto un abuso para perseguir el ejercicio de un derecho. Y esperamos que aquello pues pueda de una u otra manera incidir a que el pluralismo jurídico realmente pueda ser efectivo y pueda pues convivir todas las formas de administrar justicia que existe en determinado país, partiendo desde este principio que al inicio señalaba, ¿no? Que no es solo desde la lógica occidental, sino desde la lógica de los pueblos indígenas, como por continuidad histórica venimos ejerciendo, y por lo mismo que hoy, con respaldo constitucional, aquello pueda ser una realidad. Visto así, yo diría más bien, en el tiempo que queda, ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta de quienes estén escuchando, y para ver si vamos respondiendo a su inquietud, a su interrogación. Bueno, muchas gracias, profesora. Ahora invitamos a todos los participantes que puedan hacer sus preguntas, pueden hacer cualquier consulta con respecto a los puestos por la profesora, y incluso pueden colocar casos prácticos o comentarios, opiniones con respecto al tema que está abordando la profesora. A ver, también lo pueden hacer por medio del chat, lo leemos y para que la profesora también lo pueda ver. Sí, sí, también por el chat puede haber, puedo dar la respuesta. Sí. A ver, parece que los participantes estamos pidiendo. A ver, ¿qué nos dice Johnny Suárez? A ver, por lo que ha expuesto la profesora, quizá tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que tenga. Buenas noches.
Mi nombre es Gustavo Gutiérrez. Quería preguntar a la profesora. Buenas noches. Sobre nación, profesora. ¿Qué es nación? ¿Sí o sí es una comunidad con un territorio propio? ¿Qué pasa en el caso de, por decirle, de la comunidad quechua en Bolivia que ha migrado del campo a las ciudades? Primero, rescatar desde el pensamiento originarios que el territorio no es solamente el área rural o urbano, que es una cosa occidental, sino que el territorio para los pueblos originarios no es solo donde estemos como pueblos en el área rural, y por otro lado, el hecho de no considerar lo que dice el propio convenio 69, territorio también es lo que habitualmente hacemos uso en él. Por ejemplo, un mercado en la ciudad, por ejemplo, dígase, sea de artesanías o de frutas, o dígase, en nuestras legislaciones que son similares, en el Código Civil, por ejemplo, que están los parques nacionales, los páramos, en fin, es de uso habitual de los pueblos, por lo tanto, territorios, y por otro lado, recuperando la continuidad histórica, porque digamos que existe, nosotros lo que debemos considerar es que siempre ha habido históricamente constitución, por ejemplo, que conocido internacionalmente, pero es la ciudad de Otavalo, el urbano de Otavalo, han formado la comuna urbana, pueblo Quichua Otavalo, y por lo tanto también resuelve los conflictos. Y hace 8 días, por ejemplo, resolvía un tema de robo en el mercado internacional que escogió y se juzgaba a los ladrones que fueron sorprendidos. O otro robo que se produjo hace unas 3 semanas más o menos, como hay mucha migración venezolana en territorio indígena, quichua, rural, habían incursionado porque también por migración han llegado hace unos 4 años, 3 años venezolanos, pero se encontraban venezolanos inmersos en un robo, que también fueron juzgados y generó un debate también con aristas racistas, de que cómo así los indígenas juzgando, porque todavía hay ignorancia y falta de aceptación en términos generales. Entonces, cuando se sale a la luz pública para precisar que son nuestros territorios, sea en el área urbana o en el rural, y que hay procesos de reconstitución territorial, que cómo se aplican el convenio 169, no podemos nosotros decir que este territorio indígena sea solo lo que está en el área rural. Por ejemplo, en Bolivia, para resolver, y si ahí viven por migración, lo que hay que tratar es de volver con todo este proceso de reconstitución territorial, régimen de autoridad, y es nuestro territorio en el área urbana. Eso no quiere decir que ese territorio, por ser indígena, para resolver un conflicto, vamos a tener que irnos cargando el territorio a otro espacio, que no. Porque en un momento determinado, si el juez de lo civil por un tema bancario sigue un juicio y es en el mismo espacio territorial, pues también hará uso de ese espacio territorial. En consecuencia, ese territorio es intercultural. Ese es lo que se debe manejar cuando decimos pluralismo jurídico, es decir, son territorios interculturales. Cuando administra justicia a los pueblos indígenas, pues dependerá de los procesos reconstitutivos en adelante, pero si hechos que se dan, por ejemplo, en los días de feria, en los mercados, sea de artesanías o sea de productos agrícolas, o cuando se dan las grandes fiestas, como también en otro caso que ocurrió en el Ecuador, en el marco de una fiesta, fue declarado territorio indígena porque en esos días se toman la ciudad. Entonces,
yo creo que la cuestión intercultural y el pluralismo jurídico justamente a estas aristas importantes reconstitutivas, que es importante que vayamos trabajando y conociéndolo tanto. Gracias, doctor. El concepto de territorio intercultural. Aquí hay una pregunta, no sé si de pronto de Alejandro, que dice, siendo la descolonización de interculturalidad, si no deberían, pues, también abre o que hayan las materias en la universidad respecto de los sistemas jurídicos indígenas. Yo creo que sí. El mismo jurídico obliga a eso, a que en las universidades incorporen estudio los sistemas de los pueblos indígenas, para que al menos puedan entenderlo, interpretarlo, en fin. Al momento, algunas universidades, en el caso del Ecuador, han abierto posgrados sobre sistemas jurídicos indígenas y bueno, hay una apertura en esa línea, digamos, aunque no esté todavía para todas las universidades, yo creo que educar, porque caso contrario, los jueces se van formando solo con, y es yo suelo dar que siguen siendo las el nido de epistémica que es parte de la colonialidad y que ojalá en un momento hay que esperar. Profesora, aquí también hay una pregunta de Víctor Alán, que dice, bien, puede decirse que la justicia indígena no se concentra en sancionar el delito, sino en apagar el fuego, la causa del conflicto. Es lo que pregunta Víctor Alán. Bueno, yo creo que ahí estamos entre dos cosmovisiones. En otros idiomas, al menos el quichua, pero también conozco en los idiomas de los pueblos originarios, no existe el término delito, no existe el término infracción. Lo que existe es lo que he señalado, la ruptura de la armonía, el yaqui, hatun yaqui, uchilial yaqui, sinasinalia, es decir, el problema, la ruptura de la armonía. Por lo tanto, no es el delito tiene que ver con lo penal, y lo penal es solo una materia, es una arista. Para nosotros es incompleto. Por lo tanto, son dos cosmovisiones. Entonces, claro, acá también desde el movimiento feminista dicen, ustedes no resuelven los delitos, ustedes solo resuelven los problemas. Ahí tenemos un error enorme y unas carencias para entender las cosmovisiones, porque en el sistema de los pueblos indígenas, en el desarrollo cognitivo, partimos del equilibrio y de la armonía y de la ruptura. Y en el mundo occidental lo han clasificado de tal manera que el tipo sancionativo, lo penal, tiene que ver con el delito, con la infracción, no son dos lógicas distintas. Y esa, de hecho, habría que entender, viendo en qué espacio queda el problema para resolver, o el caso para resolver, tendrán que aplicarse los principios como el principio del derecho al silencio, en fin, pues, es amplio el tema, que con una de lo insertar sobre. Profesora, también hay otra pregunta de Rubén Guayani, que dice, ¿podríamos decir que la justicia indígena, a pesar de su ancestralidad, es una justicia emergente donde la justicia ordinaria tiene que perder, a ver un momentito, tiene que perder en una forma de igualación del pluralismo? ¿Se entendió? Voy a volver a trata ni de emergentes. A ver, no se trata de ser emergentes ni que son ancestrales. Hablando histórica, y lo que decimos son, por ejemplo, en el caso de América Latina, es cierto que la sociedad blanco-mestiza
es producto desde los 1492, pero es una cultura y es un pueblo que está ahí y tenemos que aprender a convivir con ello. Al menos esa ha sido la perspectiva y lo que han puesto en praxis los pueblos originarios. Pero eso no da cuenta de decir son emergentes o son nuevos. Estamos hablando de continuidad histórica, que si son distintos, lo que planteamos es que iban distintos y por lo tanto eso implica también cómo retiro el chip solo de la lógica occidental para entender lo otro, es decir, para no quedarme solo en el campo del delito, para no quedarme solo en el campo de lo emergente y lo ancestral. Yo creo que son continuidades y la obligación que tenemos en un Estado pluricultural, en un Estado intercultural y en un Estado que reconoce el pluralismo jurídico es que todos los sistemas tienen que desarrollarse, sea la estatal occidental o sea la de los pueblos indígenas. Y ahí yo suelo añadir adicionalmente el que con mayor atención a lo que ha sido perseguido, porque no se ha dado atención, porque también requerimos capacitación, fortalecimiento. Pero todos los connacionales estamos obligados a desarrollar todo el por otra parte, Daniel Tucu dice, doctora, ¿nos puede compartir un caso que se haya dilucidado sobre la naturaleza como sujeto de derecho? ¿Me escucha? Sí, tenemos claramente. Tenemos 3 casos emblemáticos sobre derechos de la naturaleza que han sido dados en la justicia estatal de modo positivo para la naturaleza como tal, y uno, pues, de carácter negativo, más por malos abogados que por haber realmente llevado un proceso bien. El uno tiene que ver con los lugares en la provincia de Loja, al sur del Ecuador, que estaban por explotar la minería pétrea, y frente a eso se planteó, y era uno de los primeros casos, me parece que en el 2010. El segundo caso emblemático es sobre el tema relacionado con Quimsacocha en Cuenca, es decir, frenando el proyecto mega proyecto hidroeléctrico que acabaría con el lugar sagrado de las lagunas de Quimsacocha. Y en esa también la decisión de la justicia estatal fue a favor del sujeto naturaleza. Y el último que acaban de dar de Pitúa, que es frente a la explotación petrolera minera en la Amazonía, en Pastaza, Santa Clara, de modo muy claro, tanto en primera como en segunda instancia, el hecho de preservar los derechos del sujeto naturaleza, y que fue apenas hace un mes más o menos. Y creo que de estas sentencias, si gusta, a usted me podría mandar los correos electrónicos, o les mando a ustedes en el correo electrónico las sentencias de estos casos, como para que puedan, pues, también socializarse de cómo en el caso del Ecuador existen emblemáticos, el uno pequeño, pero los dos son sumamente grandes, respecto de la protección del sujeto naturaleza como sujeto de derechos, que nos parece muy importante y que está siendo llevado a la práctica. Y por otro lado, que las empresas pues no quieren acogerse a la suspensión de la exploración, y en este mismo momento se encuentran en conflicto dependiendo el no ingreditorio en el caso de Pastaza, y que pues están movilizadas también los pueblos y trasladándose a la Amazonía precisamente en estos días, ¿no? Desde días se está en vigilia para que se cumpla con la sentencia.
Aquí también hay otra pregunta del participante Devin, que dice, ¿cómo podemos crear un diálogo o entendimiento entre una tradición mayormente oral de los pueblos indígenas y la tradición escrita y positivista de la justicia occidental? Es decir, entre diferentes sistemas de conocimiento. Bueno, hay que lidiar, primero señalar que no es así estrictamente y puramente oral. Ahí también tenemos que ponernos nosotros, y sobre todo a veces los foráneos son los que nos ponen en ese ámbito, ¿no? Porque las actas, en resumen, se lo escribe, en fin, y la dinámica oral está permanente, pero ha habido cosas que nosotros también tenemos que escribirla, y recordemos, los Quipucamayo no solo eran que tenían las cuentas de por medio, sino que eran formas de escritura también, y creo que si bien aquello se ha perdido, yo diría que sí, pero hemos hecho uso de lo que sería la escritura apropiada, cultura apropiada, y por lo tanto, el hecho quiere decir que se pierda la esencia de la cultura, de la identidad. Por lo tanto, en nuestras comunidades, incluso en el marco del pluralismo jurídico, si emitimos una sentencia, por más oral que fuese esta, se eleva también al acta y se lo tiene, ¿no? Y por lo mismo, por ejemplo, al inicio, cuando se solicitaba la declinación de competencia, por ejemplo, los jueces decían, no recibimos el escrito, no venga con la firma de un abogado. Bueno, pues la hemos logrado hacerles entender, hoy no hace falta un abogado, que quien está solicitando la declinación es un juez de igual jerarquía y no un coordinado como sería en el marco de la ley, usuario del sistema de administración de justicia estatal, sino uno de igual jerarquía solicitando en que ese caso le correspondía al indígena resolver. Al menos eso, lo que estamos tratando para que se presente y lo señala de modo oral, aceptarlo también, aunque en la secretaría del juzgado pueda elevarlo a escrito. Hasta aquí ha habido un solo caso, pero de todas maneras que se puede convivir con las dos cuestiones y no hacen que choquen por el hecho de ser oral o choque con el hecho de ser eminente. Lo que sí está de por medio es la interpretación intercultural. ¿Por qué? Porque en las sentencias de los pueblos indígenas que se elevan al acta, se pone de modo, lo colocan de modo más abreviado, modo que no son 60 hojas la sentencia, 30 hojas la sentencia, sino a veces 2 hojas, 3 páginas. Y frente a eso, cuando llega al juzgado, por decir, dicen, pero solo esto será la sentencia. Y cuando les relatan qué nomás fue, qué nomás hizo, y que por eso está la síntesis, dicen, ah, no, sí tienen razón. Por lo tanto, hay de por medio la interpretación, ¿no? Por un lado, y por otra, si son jueces y han resuelto en una comunidad y el tema está legitimado por toda la comunidad, no necesita que otro le esté diciendo si le falta la coma o no. Por lo tanto, pueden convivir, pero que haya reconocimiento claro en su conciencia, en su ser, del juez, de que la interpretación es importante para que es derecho positivo o escrito o que tiene que estar de tantas páginas una sentencia, no sea el que prime frente al contenido real de restauración de la armonía que vivo en el caso de la administración de justicia de los pueblos originarios. También, profesora Cristina Chimarro pregunta, ¿es necesario contar con una normativa, una ley para la coordinación entre justicia indígena e instituciones del Estado, como el municipio, registro de la propiedad, o se perdería la esencia del derecho constitucional? Creo que hace falta, y para eso el ejemplo que nos ha dado Colombia ha generado jurisprudencia a través de las sentencias de la Corte Constitucional, y que no sea como en el caso de Bolivia, que con la ley del deslinde lo que hicieron es colocar camisas de fuerza en parlamentos, en sociedades que todavía,
que cunde la incomprensión y que cunde el racismo de los políticos, no hay condición que sea en igualdad, que hace el reconocimiento que se pueda plasmar en nación y cooperación. Por lo tanto, nosotros, por más que en un momento determinado hayan presentado propuestas en el Parlamento, tenido y preferimos en que desde la praxis vaya generando. Y al momento, desde el instituto que presido, hemos llevado adelante foros interculturales con jueces y fiscales, pero con decisión con la escuela judicial para que haya foros abiertos sobre todo esta dinámica de entenderse mutuamente y que inicie pues no solo un diálogo horizontal, sino que se lleve a la práctica la coordinación. Ha sido sumamente importante y la propuesta de los jueces de los jueces de la jurisdicción indígena, de nuestros jueces comunitarios, en este caso de las autoridades territoriales, es que en el caso del Ecuador tenemos provincias y en cada provincia hay uno o de las provincias, pero que en cada provincia se lleven adelante estos foros a partir del próximo año. Es la propuesta que les vamos a plantear para que pueda ser una dinámica de escuela judicial itinerante en pluralismo jurídico y que estaríamos pues responsabilizados desde el instituto para llevar adelante toda esta formación que tiene que ver directo con los jueces de la justicia ordinaria y nuestras autoridades jueces comunitarios. No hace falta una ley de coordinación y cooperación, praxis la que vaya llevando adelante, porque los resultados que existe en Bolivia, que nos dan un camino de por dónde está mejor avanzar en esto de coordinación y cooperación y no necesariamente esperanzados en una ley cuando los contextos no son favorables para que se fortalezca, en este caso, el pluralismo jurídico. Bien, Lenny pregunta, si bien la justicia indígena originaria campesina es más reparadora o lo que pretende es dar los mismos derechos a las personas, en la práctica se ve que más derechos tienen los hombres que la mujer, que en la mayoría de las comunidades que dicen establecer una cultura ancestral originaria. En la realidad se ve una discriminación hacia la mujer en todo sentido. ¿Cómo se podría regular eso, doctora? A ver, yo hay una primera reflexión. No son los hombres que toman las decisiones cuando son asambleas comunitarias territoriales, porque quienes están administrando justicia fundamentalmente son en sus territorios, en sus Ayllullacta, ¿no? Si es en su Ayllullacta es toda la comunidad, hombres y mujeres, no deciden solo los hombres. Y en el caso de la Constitución ecuatoriana dice que si no están con presencia de las mujeres, esa decisión es nula. Por lo tanto, pues es para consolidar el proceso comunitario. Ahora, en efecto, eso no quiere decir que no hay dificultades tanto de las mujeres, pero no es solo con la justicia indígena, es sobre todo también con la justicia ordinaria. Por lo tanto, en esa tarea, desde el instituto estamos trabajando también alrededor de los derechos de la mujer, tanto en la justicia indígena cuanto en la justicia ordinaria. Y no es que como prevalecen, yo creo que hay que hacer una lectura totalmente actualizada, desde los sesgos sociológicos occidentales, desde los sesgos antropológicos, desde los sesgos de las ciencias sociales, que desde otros parámetros nos han identificado de otra manera. Existen dificultades, existen problemas, existen también, dígase, arbitrariedades. No podemos decir que es perfecto, no lo es. Pero en el caso del Ecuador, se dice que las decisiones jurisdiccionales indígenas no pueden ser revisadas por ningún juez, por fiscal, por ninguna autoridad, ni judicial, ni administrativa, ni ejecutiva, pero sí la Corte Constitucional. Y para eso hay un único mecanismo.
si de pronto vulneran el derecho como mujer en la decisión jurisdiccional indígena, no es que está desprotegida. Tiene un plazo de 20 días para acudir ante la Corte Constitucional y reclamar. Entonces, lo que estamos haciendo al momento es también dando con las estrategias, toda la herramienta que está de por medio, porque también la jurisdicción indígena está sometida a un control constitucional, es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder político, están sometidos a la Constitución. Y en ese sentido yo creo que de hecho hay dificultades y hay que trabajar en eso de que tiene más poder, que no decide, porque si vamos al tema de las decisiones comunitarias, no son los hombres ni la directiva los que toman la decisión, sino la asamblea. Por más que yo sea presidenta de la comuna, no será la decisión, será la asamblea. Hay un principio, mandar obedeciendo. Es decir, somos autoridades, pero no somos los que decidimos. Somos autoridades para cumplir, encaminar, tomar las decisiones en conjunto, pero ejecutarlas desde las decisiones. Entonces hay que hacer otra lectura y comenzar a desarrollar desde los cognitivos, porque lo otro siempre tiene un sesgo, pero eso no quiere decir que no haya dificultades, porque existen dificultades. Hemos identificado algunos casos en los que no estamos de acuerdo, porque para la mirada de las que se vulneran derechos, pues estamos trabajando en esa línea. Veíamos en este caso como para que podamos nosotros encaminar a un control constitucional, como en el caso del Ecuador, es efectivo y pueda darse para que no se vean vulnerados los derechos de las mujeres. Por otro lado, Johnny Suárez dice, bueno, con referencia a la última parte, quiero comentar que en Bolivia está pasando lo mismo. Hay casos en que las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina están siendo procesados en la jurisdicción ordinaria por haber emitido resoluciones. Mi pregunta es si hay jurisprudencia constitucional sobre este tema que proteja a las autoridades indígenas. La Constitución es la máxima, entonces, y si la Constitución reconoce un pluralismo jurídico es ejercer. Pero cuando unos jueces no solo que no conocen, hay un racismo de por medio y quieren obstaculizar, no nos queda otra forma que seguir luchando. Por eso señalaba cómo ya existen 2 sentencias emblemáticas de que cuando son procesados por administrar justicia indígena, no es que le sigan el proceso por administrar justicia, sino que se busca el hecho de secuestrado a la por tanto por secuestro e intimidación. Son los 3 temas con los cuales se inician los procesos. Pero por más que se presentaban la prueba de que cuando administra justicia, los mecanismos que están inmersos del procedimiento de administrar justicia no tienen que ver nada con una cuestión foránea, sino que son partes procesales, por lo mismo enjuiciados. Bueno, estamos entrando en un nuevo momento. Las 2 decisiones últimas son importantes. Por ejemplo, se produjo recién hace 8, la una vez que uno de los procesos que estaban procesados como el dirigente del pueblo Panzaleo, que es autoridad indígena, estaba siendo procesado en un caso de administración de justicia por secuestro extorsivo. Por lo tanto, se ha demostrado aquello y hay una sentencia favorable. Yo creo que será bueno compartir con ustedes este tipo de sentencias que son últimas, que ayudarían también para señalar cómo cuando se administra justicia, el hecho de seguir juicios para obstaculizar ese ejercicio estaría vulnerando no solo los derechos como tal, sino también la propia norma constitucional, y que eso pueda ayudar precisamente a que el pluralismo jurídico sea una práctica real y que no se obstaculice pues el ejercicio de ningún derecho.
Profesora, Sonia pregunta sobre las sentencias que usted ha mencionado, cómo puede acceder a ellas, si hay un link para conocer los documentos. Quizás usted podría dar un correo, quizá para que nos pueda compartir. Yo podría enviar al correo, podría enviar al correo de ustedes para que se los entreguen, que ustedes tendrán a la mano, pero semanas estaremos colocando todas estas sentencias en el Facebook que tiene el Instituto Pacari. Entonces, ahí pues vamos a abrir una página donde estén no solo los artículos, sino sobre todo una página donde estén las sentencias emblemáticas que vamos procedido, o los pronunciamientos como el del defensor del pueblo, que ya fue el último caso franco muy fuerte, haciendo un mal uso y un abuso como penal para procesar a los indígenas que están administrando justicia. Y bueno, que para que lo conozcan y pueda hacer una lucha en todos nuestros países, porque tengo entendido que en el Perú, que en Bolivia y en otras partes, incluso actuando de esa manera, y no queda otra que las sentencias positivas que se dan y seguir el ejercicio del pluralismo jurídico. Bien. Bueno, como última... Hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta que dice que habrá o no un fallo en la Corte Mexicana sobre una sentencia sobre justicia. Todavía no está. Yo creo que como fueron presentados 3 años, me parece, la CONAIE presentó un caso todavía sobre temas de administración de justicia a un pronunciamiento de la... Profesora, también hay una pregunta de Alejandra Flores que dice, ¿pudiera dentro de un espacio de coordinación entre GIOC y creo que es la justicia indígena y justicia ordinaria, considerarse como cosa juzgada y también antecedentes, hacer un registro sistematizado de las resoluciones, sin ánimo que se diga que se quiere occidentalizar? ¿Se entendió la pregunta? No, porque, a ver, ¿cómo no? La estoy leyendo ahí de Alejandra Flores, que son 2 cuestiones, ¿no? Son 2 cuestiones el uno es que si dentro de un espacio de coordinación entre justicia indígena y justicia ordinaria se puede tener un registro sistematizado. A ver, nosotros estamos registrando desde el instituto, pero sí hemos analizado y hemos estado en diálogo con las autoridades en que a nivel nacional sí podríamos tener un registro de nuestras decisiones comunitarias, porque ahí hay teoría, porque ahí hay doctrina, porque ahí está yo diría los nuevos elementos que necesitan como parte civilizatoria en los nuevos milenios. Está. Entonces, me parece que es importante, y el hecho de sistematizar o de tenerlos no hace que se pierda ni la identidad, ni que se occidentalice. ¿Por qué? Porque nosotros hay que recuperar que tuvimos escritura, que hay registros hasta hoy, que están en nuestras fajas, bordados, que están en nuestros tejidos, que nuestros mayores dejaron de 1000 maneras, de 1000 formas para decir en qué consiste. Es que no podemos nosotros quedarnos con la retórica de que por ser orales la cuestión era solo transmisión oral y en el aire. Están en nuestra propia costumbre, están en nuestros, insisto, en todos nuestros tejidos. Y si eso era también forma de una escritura para dejar registrada la filosofía, ¿por qué no podemos tener nosotros una gaceta judicial? Eso no quiere decir que sea una copia y que se occidentaliza. ¿Que no? Y las teorías conviven entre teorías. Y está saliendo a la luz la teoría de los pueblos. Y no hay que tenerles miedo. Hay la doctrina que está, que salga a la luz.
porque no está solo para debatir, sino para que pueda también ser parte por ejemplo, hace unos 10 años será, cuando recién se incorporó en el sistema penal para decir, hemos aprendido pueblos indígenas. Es decir, la oralidad en el Ecuador, en el sistema penal, se debe gracias también al peso de la oralidad que se ha dado en los pueblos originarios. Entonces, yo creo que el tema no es solamente cómo quedarnos como guetos solo para los indígenas. No, puede ser que las teorías convivan entre las teorías, que no nos impongan otras, y cuando es buena y es para el debate, pues que se enriquezca. Eso es lo importante. Por lo tanto, no se occidentaliza por el hecho de tener una gaceta judicial. Yo no me he occidentalizado por el hecho de hablar el español, vaya por Dios. No me he occidentalizado porque, bueno, he estudiado. Ahora me hubiese occidentalizado si estuviese pensando como los otros jueces de la cultura occidental y creyera que en nuestro sistema pues hay también delito, que también hay esto, y tratando de acomodar la vivencia y la noción de esa otra cultura a la nuestra. No, lo que tenemos que hacer es cómo fortalecer todo el potencial que tenemos los pueblos, y si somos varios y tenemos que sistematizar, intercambiar, de tenerlo la gaceta, en fin, no quiere decir que con eso se pierda ni la identidad. Al contrario, yo creo que se fortalecen las teorías, las doctrinas, y esa es una tarea contemporánea que al menos los jóvenes, los profesionales, tienen que hacer uso de esas herramientas, ¿no? Y al menos que no, desde el discurso de afuera, no pretendan convencerme de que a lo mejor por miedo a que tener la gaceta o tener el registro va a ser occidente, ese cuento no vivo yo. Así que yo creo que hay que fortalecer desde toda la crea, desde los propios pueblos. Y la propia realidad les da a los propios comuneros, como ya tenemos, y ahí está. Y hay una muy hermosa. Realmente no es solo para entusiasmarse. Hay unas para dar lecciones en todos los sentidos, desde la teoría, la epistemología, hasta lo que serían los detalles más pequeños que podamos vivir en armonía, y no digo solamente sin tener problemas, sino en armonía, en convivencia, en naturaleza social. ¿Hay alguna otra cuestión más? ¿Aló? Sí. Sí, doctora, buenas noches. Mi nombre es Daniela Saavedra, soy de Bolivia y quería hacerle una consulta. En estos textos que nos ha dejado usted, leo, o sea, una posición muy clara que nos ha dejado hoy día es esta de que la justicia indígena ha sido, bajo este paradigma hegemónico racista y además alimentado por estos estereotipos, por ejemplo, decir que que sus sanciones son salvajes o que caen en el salvajismo, en fin, este problema más estructural, que también lo identifica Boaventura de Sousa en el texto que nos dejó, diciendo, este es un problema, diciendo que la jurisdicción indígena contravendría los derechos humanos, ¿no? Entonces, frente a este problema, Boaventura nos dice, y también usted en sus textos, que hay que encontrar un mecanismo de traducción o de interpretación intercultural de los derechos humanos y las normativas consuetudinarias. Y el ejemplo es interesante, el ejemplo que dice él es interesante, porque dicen cuando se dan chicotazos o cuando se dan estas sanciones públicas, ortigazos y demás, esto constituye tortura. Para los ojos occidentales, una lectura muy occidental de derechos humanos podría ser que sí, pero él mismo plantea, ¿y no será más violento una pena de muchísimos años en la cárcel bajo condiciones muy denigrantes? Eso también podría considerarse que sí, a la luz de las cosmovisiones indígenas. Entonces creo que esta frase del planteamiento, la solución de una traducción intercultural es muy importante. Y ahí va la pregunta, si es que usted tiene ejemplos respecto a estos mecanismos, o cómo crear mecanismos de traducción y de interpretación intercultural. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, señalar en que cuando se equipara a que cómo sancionamos y que la medida sancionatoria sería los baños o el chicote que se señala, yo creo que hay una confusión y es desde la mirada externa y que a veces también algunos de los nuestros mismos son portadores de aquellos sin entender bien la propia situación de los pueblos. El tema es la armonía, no es solo el chicote, hay los consejos de... existe la reparación, no es que es así nomás. Puede ser reparación devolviendo lo mismo que, póngase si fue de robo, devolviendo lo mismo o el equivalente. Hay distintas formas de restaurar la armonía, ¿no? Pero lo que sí existe una medida de sanación es el ritual del baño, que puede consistir, incluido el azote o no, el agua, la ortiga, como parte de los procesos. Por eso digo, cada pueblo tendrá, de acuerdo a su, no solo costumbre, sino qué concepción se maneja alrededor de cada una de esas medidas. Pero en el caso del Ecuador, en la sentencia de la Cocha, ya determinó que no se trata de violación de derechos humanos porque está apegado a su lógica y que en pluralismo jurídico, si esos pueblos para su pueblo asume aquello, es parte consustancial de sus derechos. Por lo tanto, violan derechos humanos. Entonces, el hecho de la ritualidad no viola los derechos humanos, incluido el de los... Pero el azote no es que es así nomás, de pronto, como en las épocas de la colonia, 100 azotes, 300 azotes. No, ni en cualquier lugar. O sea, hay una sabiduría que maneja el aspecto médico de por medio, el aspecto anatómico de por medio, lo sacral de por medio, y al concebir todo eso estamos hablando de la aplicación del principio de la integralidad. Quien desconozca todo eso, o quien no sepa procesar, sistematizar desde lo propio, por más indígenas que sean, se pierden en el camino. Por lo tanto, el hecho de el pluralismo jurídico lo que obliga es a que no desde la supremacía cognitiva del otro crea que está bien o está mal porque compara con su cosmovisión, con su construcción cognitiva. Eso es lo que obliga el pluralismo jurídico. Por lo tanto, no partir aquí a estar demostrando es que es así, es que es esto. No. El reto del pluralismo jurídico, por lo tanto, cuando hablo de desarrollo cognitivo, cuando hablo de interpretación intercultural, es que no está en el hecho de que se conciba que solo las medidas, los mecanismos de cómo construye el otro, solo en esa medida dejarán de ser violatorios a derechos humanos. Y eso no es así. Al menos yo creo que en el caso del Ecuador ha quedado muy claro y estamos trabajando mucho con toda esa socialización de por medio y, por otro lado, también frenando a los medios de comunicación. Porque ser prensa amarilla, pues dan a conocer de modo distorsionado solo la última parte para decir que es un salvaje. Y cuando la medida ya ha sido de otra manera, porque conciben otros aspectos, no es de plantear o de informar al día siguiente o a la semana siguiente en decir, pero si ha sido solo el baño, como el tema era por decir la violación, debió ir a la cárcel. Entonces ahí no se les entiende. Y es la ignorancia, que es osada también, diría, por un lado. Y por otro, el hecho de el racismo que no logra un entendimiento de la realidad del otro desde la supremacía epistémica. Y por lo mismo, en el caso de, nuevamente, cito la sentencia del caso La Cocha, prohíbe para que los medios de comunicación den informa a la Administración de Justicia Indígena, la propia autoridad territorial autoriza para la información. Y yo creo que a ratos
no, los territorios se han informado, alguna ha dejado de entrar, pero es mucho menos de lo que era antes. El hecho de que los medios, pues, requieren ser controlados en ese entonces, para que no den nomás no información, sino la desinformación, diría, ¿no? Así es que hay casos importantes que están de por medio, cambios que se están dando, no obstante las dificultades por las cuales estamos atravesando, pero tengo entusiasmo, y cuando se tiene la herramienta, que en este caso es el marco constitucional, creo que hay que pelearlas, y ese es el camino que hemos escogido en el caso de los pueblos originarios del pueblo.